Hola, ¿cómo están? En este tutorial verás cómo hacer una pulsera Miyuki muy fácil de hacer y sin telar. Volteas el contenedor y coges un extremo del hilo. Lo pegas con cinta adhesiva a la parte de atrás. Y coges el hilo y lo enrollas 10 veces alrededor de todo el contenedor. Es importante que mientras lo hagas, el hilo debe quedar tenso. Acomoda y ubica los hilos. Cuando termines, corta el hilo y pégalo con cinta adhesiva. Vuelve a ubicar los hilos que al menos queden 1 milímetro separado cada uno. Prepara hilo y aguja. Corte un hilo de 200 centímetros. Toma un extremo del hilo que acabas de cortar y lo amarras en la última o en la primera hebra del telar. Y ya el telar está listo. Para empezar a tejer tu pulsera, primero debes guiarte del patrón que te enseñaré a continuación. Primero se teje en la primera fila del patrón o del dibujo. Introduce las mostacillas en la aguja con sus respectivos colores en el patrón. Coloca la aguja con sus mostacillas organizadas debajo de las hebras, que quede una entre cada hebra. Jalas el hilo para que quede de esta manera y con el dedo lo deslizas y lo acomodas. De nuevo coges la aguja y lo introduces entre las mostacillas. Tienes que tener cuidado y asegurarte de que atraviesen encima de todos los hilos que están en las mostacillas. Saca la aguja y desliza todo el hilo para que quede de esta manera. Acomoda la fila de mostacillas que acabas de hacer y al mismo tiempo tensarla. Ahora en la siguiente y la segunda fila debes dibujar el siguiente patrón de la segunda fila con sus respectivos colores de las mostacillas y repetir. Poner la aguja debajo de las hebras y deslizar todo el hilo. Con el dedo acomodar las mostacillas entre las hebras. Y devuelves la aguja en la misma fila, atravesándolas encima de todas las hebras y deslizando el hilo. Repetir con todas las filas del patrón. Si al completar una fila te has salido de un punto o has atravesado la aguja debajo de los hilos, haces el siguiente procedimiento. Te devuelves atravesando las mismas mostacillas. Acomodas las mostacillas que han salido y lo pones entre las hebras. Con la aguja vuelve a introducir en las mismas mostacillas, pero esta vez tienes que tener cuidado atravesándolo encima de los hilos. Detalladamente te enseñaré cómo funciona. Colocas la aguja con las mostacillas entre las hebras, sacas y deslizas el hilo. Vuelve a introducir la aguja encima de las mostacillas. Si observas, va pasando como en un túnel encima de todos los hilos que están atravesadas las mostacillas. Lo alas y tensas un poco para ajustarla. Si sigues correctamente el patrón, te va a quedar bien el dibujo del diseño de la pulsera. Para finalizar, atraviesas el hilo en la segunda hebra de la pulsera, haciendo un nudo, y lo vuelves a repetir en la misma hebra, haciendo dobles nudos. Repite esto en cada hilo.
Al terminar, cortas el exceso del hilo dejando al menos 5 pulgadas. Gira el telar y corta los hilos. Notarás que las mostacillas pueden deslizarse por los hilos. En el otro extremo de la pulsera, o sea, en donde no cosimos, vamos a hacer lo mismo, haciendo dobles nudos en cada hebra del hilo. Corta los hilos dejando 1,5 centímetros. Corta un pedazo de cinta adhesiva fuerte o cinta industrial y pega las hebras. Doblas la cinta que quede así. Con un palito de madera u otra herramienta, haces presión deslizándola para asegurar que no se salgan los hilos. Corta ambos lados de la cinta. Aplica a ambos lados de la cinta pegamento fuerte o pegamento para joyería. Coge los cierres y presiona en los extremos de la pulsera, donde está la cinta. Toma los hilos y amárralo en cada extremo de la pulsera, de esta manera. Introduce la bolita dorada en el hilo y haz un nudo. Haz un nudo deslizado o teje el cierre en la pulsera. Y listo. Si te gustó este tutorial, dale like, comparte y suscríbete.